A continuación vamos a referirnos a las actividades de enseñanza y de aprendizaje. El autor de la presentación original es Tabata Osuna y el material fue publicado originalmente por Articulate Storyline en www.articulate.com. Hablar de proceso educativo es referirnos a la interacción dinámica entre tres elementos o tres constructos, como lo son la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Un constructo no es más que un concepto. En el proceso de enseñanza tenemos entonces lo que se denominan las estrategias didácticas, es decir, aquellas estrategias que utiliza el docente para lograr que los estudiantes puedan apreciar los contenidos, puedan internalizarlos y puedan elaborar producciones con ellos. El aprendizaje es entonces la actividad donde el actor fundamental es el estudiante. El estudiante es quien aprende y es precisamente en ese proceso de aprendizaje en donde transforma lo que son conceptos y contenidos en conceptos y contenidos apropiados para sí, para utilizarlos dentro de su entorno, para trabajarlos, para interactuar con ellos. Pero a través del proceso educativo, la evaluación juega un papel fundamental. Mientras que se produce el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, es necesario recibir retroalimentación a través de la evaluación. La evaluación es parte del proceso también de aprendizaje, pero también es parte del proceso de retroalimentación en donde el docente identifica cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. La enseñanza es pues el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas y o habilidades. Está basado en distintos métodos y se realiza a través de una serie de instituciones. Eso estamos hablando de la enseñanza formal. Y se utiliza como apoyo una serie de materiales denominados recursos de instrucción. Por otra parte, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Observa cómo acá, en estas últimas instancias, en esta última parte de este concepto, se identifican actividades que realiza el estudiante. Las actividades de enseñanza son entonces experiencias o condiciones que el docente diseña, crea e implementa para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. Ejemplo, las exposiciones magistrales, los foros de discusión, la presentación de casos, la resolución de ejercicios, la explicación teórico-práctica, la elaboración de resúmenes y síntesis, las redes semánticas, elaboración de redes semánticas y mapas conceptuales, las preguntas intercaladas a través de la exposición que realiza el docente, una exposición narrativa, una demostración. Estos son ejemplos de actividades de enseñanza. Quien las dirige, quien las promueve, es el docente. Las actividades de aprendizaje, obviamente, son acciones ejecutadas por el alumno, quien de manera intencional se compromete al aprendizaje significativo. Básicamente realiza tres tipos de actividades: actividades asimilativas, de manejo de información o
adaptativas y o adaptativas. Pero entonces también tiene elementos de interacción, de comunicación, de producción y de experiencia. Cuando hablamos de actividades de aprendizaje basadas en la asimilación, nos estamos refiriendo a que las personas aprenden a través de una comunicación intencional, en donde se van construyendo estructuras y esquemas mentales. De manera que el estudiante, al leer, al ver o al escuchar, es decir, al utilizar sus sentidos de manera activa, es capaz entonces de recibir, de asimilar la información y apropiarse de ella en ese proceso que es también el proceso de aprendizaje. Pero tener estudiantes solo receptores significa entonces que su actitud es completamente pasiva. Otra estrategia de aprendizaje es aquella que está basada en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita desarrollar su propia capacidad de búsqueda, ser autónomo, necesita seleccionar, organizar y analizar información. En este caso, las tareas que propone el docente son, por ejemplo, el uso de herramientas 2.0, tales como el uso de Google Drive de manera colaborativa, mapas mentales, repositorios de contenidos o distintos herramientas que se encuentran en la web y que permiten la interacción y colaboración. También tenemos el análisis de la información a través de tablas, esquemas, bases de datos. La síntesis de información referido a la reflexión, a elaborar resúmenes, reflexiones, mapas mentales, entre otros. Acá a la derecha vemos un ejemplo de un mapa mental utilizando una herramienta de la web 2.0. Las estrategias adaptativas son más bien actividades realizadas por observación e imitación. Allí encontramos, en estas fases de aprendizaje adaptativo, encontramos la demostración, que puede realizarse a través de un video, de un tutorial o de una simulación, como vemos acá en la lámina derecha. Pero también ameritan la práctica, es decir, que el estudiante experimente de manera concreta lo aprendido. Y además de eso, necesita tener retroalimentación por parte del especialista, del docente, sobre la forma como está realizando su práctica, cómo la ha realizado y cómo necesita mejorarla. Las estrategias de aprendizaje comunicativas, como lo indica su nombre, se sustentan en esa capacidad del ser humano de comunicarse con otros, de construir con otros. En este caso, el docente puede proponer las siguientes actividades para realizar el estudiante. Los estudiantes pueden realizar comunicación asincrónica mediante el uso de foros, correos electrónicos, blog o wiki. Pueden también realizar actividades síncronas, tales como chat o videoconferencias. Síncronas, por supuesto. Y también pueden trabajar con herramientas de la web 2.0, tales como redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, pero también en la curación de contenidos como Scoopit y el trabajo colaborativo utilizando herramientas de la nube como Google Drive. Finalmente, las estrategias productivas son aquellas que conducen a un producto, que es en última instancia una de los resultados que revisa el profesor. Pues las tareas que pueden proponerse en este sentido son informes tales como tareas digitales, tipo resúmenes, análisis, reflexión, ensayos. Pueden realizarse portafolios. Por ejemplo, si hemos indicado al estudiante hacer una serie de actividades, ellos pueden organizarlos utilizando herramientas digitales tales como los blogs, Mashup, Wiki,
En fin, son actividades que aportan evidencias acerca de la forma como se ha llevado a cabo el proceso para llegar a un producto final. Por otra parte, tenemos actividades productivas referidas a la elaboración de ciertos productos específicos, tales como maquetas, trabajos de investigación, páginas web, mapa mental, documentos colaborativos, entre otros. Una de las actividades uno de los tipos de actividades de aprendizaje que aporta al estudiante mayor dominio son las actividades experienciales, porque el estudiante se implica personalmente en la resolución de problemas. Básicamente, en este caso, el docente lo que propone es al estudiante es resolver problemas, tales como desarrollando videojuegos, analizando estudios de caso, realizando actividades de role playing donde el estudiante asume diferentes roles y vive por un momento la experiencia de ser uno de los actores del caso en particular. Entonces, una actividad de enseñanza involucra actividades de aprendizaje. Por ejemplo, si el docente hace una explicación teórica o una exposición magistral, el estudiante realizará una actividad tales como manejo de información, ampliar el tema, ya sea con una investigación o una actividad de tipo de síntesis para este tema. En el caso, por ejemplo, de que el docente explique un caso de estudio, el estudiante, por su lado, como una actividad de aprendizaje, resolverá el caso de estudio y lo expondrá en las actividades previstas para ello. Otro ejemplo son las preguntas intercaladas. Se van intercalando preguntas, ya sea en un video o ya sea en una exposición oral, y la actividad de aprendizaje que realizará el estudiante es analizar una actividad de manejo de información, ya sea analizar y organizar información con base a la información presentada por el docente. En el caso de que se explique cómo elaborar una maqueta, el estudiante puede realizar una actividad productiva, tal como la elaboración de esa maqueta. Pero la redacción de la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje debe estar contextualizada. No basta con decir que el docente explicará la maqueta, el estudiante realizará la maqueta. No, es necesario explicar con detalle cómo se hará. El docente realiza una actividad en la que demostrará a los estudiantes cómo elaborar una maqueta de una casa. Es decir, qué es lo que explica el docente y sobre qué trata. Y la actividad de aprendizaje debe estar contextualizada también. En este caso, el alumno elaborará una maqueta de una casa y la condición usando las técnicas aprendidas durante la demostración. No lo va a hacer de cualquier forma, va a hacerlo usando las técnicas aprendidas durante la demostración. Entonces, hay que tener cuidado, no basta con decir que el docente va a explicar la maqueta y el estudiante realizará la maqueta. No, la redacción debe estar contextualizada. Otro ejemplo de redacción contextualizada. El docente explicará los elementos y las bases de la comunicación asertiva a través de un recurso audiovisual. ¿Qué realizará el estudiante? El alumno, diseñará y elaborará y llevará a cabo una dramatización en donde se observen las bases de la comunicación asertiva. En este caso, un rol asumirá roles para hacer esta dramatización. Bien, como hemos indicado, tenemos estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, y en el próximo video vamos a ver las actividades de evaluación. Gracias por tu atención y recuerda que este material original pertenece a Tabata Osuna, tomado de www.articulate.com.